Pasado el año 2004, cuando Mark Zuckerberg era considerado como el joven más rico del mundo en tiempo récord. Pasado el año 2009, 2011, aquel joven iba a reconocer de que había invertido dinero de Raúl Alberto Brachetti, mi padre, y había llevado adelante un emprendimiento, Facebook. En esta mañana voy a repasar algunos conceptos para todos aquellos empleados de Facebook que siguen sirviendo en aquella empresa y deben mantenerse en parámetros de Pablo Sebastián Brachetti. A la vez deben probar y comprobar ante los países correspondientes, en ese caso United States of America, si es posible avanzar con la integridad que concierne a la empresa Facebook Palo Alto allí en California. ¿Qué considero privado y qué no en una empresa? ¿Cuándo una empresa es privada y cuándo no? ¿Por qué Facebook, inclusive Twitter, Instagram y WhatsApp, que fueron adquisiciones que posteriormente fuimos haciendo con Mark Zuckerberg, en plena guerra, enfrentados unos a otros sin saberlo, y a la vez él sí? ¿Cómo poder mantener una empresa privada en tiempos modernos? Y hablar de temas, escribir de temas gubernamentales muy, pero muy delicados que conciernen a la intimidad y a los intereses más, pero más profundos del planeta Tierra, y poder mantenernos privados. ¿Cómo poder hacer eso? Quiero repasar en esta mañana algunos conceptos breves acerca del pensamiento empresarial que pueden llegar a ayudar a aquellos empleados allí en Palo Alto, mientras en algún momento pueda llegar a abordar el lugar. Consideramos que administración o empresa privada es el sistema que tiene por fin dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos con otros sistemas mayores. El primer punto que vemos acá, tanto Facebook como Twitter y las subsiguientes empresas, uno de los objetivos es tener grupos humanos, dirigir grupos humanos, siempre en un contexto de que la gobernabilidad es mayor a el interés privado. Nos encontramos en una crucialidad que no es posible describir con palabras, ya que United States of America hemos perdido allí en el norte la mayoría de los seres humanos, y gracias a que el Señor del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han podido estar de mi lado, he podido enfrentarse a guerras en los cuales continentes como Asia, los más hostiles, reconocen de que han perdido el continente territorialmente, y dado a ello es que, por ejemplo, países como Estados Unidos no están siendo atacados a nivel público. No obstante, lo que ha quedado de allí es contravencionalidad, y como empresa no encontramos referentes, más que ladridos, como para poder avanzar en una autoridad natural nacional. Uno de los objetivos del derecho privado y de la industria privada y de la empresa privada es creer en las riquezas, asegurar la satisfacción humana, la intención del beneficio directo, que hace que la empresa llegue a ser organizacional dentro de un país. Y estos objetivos que termino de decir fueron los objetivos que demostré a lo largo de mi cuenta en 4 guerras que he tenido que enfrentar, y he podido escribir quienes eran los adversarios primeramente de Raúl Alberto Brachetti y su pérdida natural humana y sus principios que había adquirido por los años 80 y 90, y posteriormente cómo intentaron
lograr en la sociedad civil una pérdida del derecho privado, ya que lo lograban a nivel nacional. Es decir, el fin de la empresa privada es lograr beneficios para que éste asegure su permanencia y su crecimiento. Uno de los objetivos de Facebook es un constante crecimiento en aspectos físicos, en aspecto mental, en aspecto biblos, en aspecto empresarial, en aspecto educativo, en aspectos sociológicos, como hoy ven esa biblioteca, que es una estructura de la sociedad, los franceses intentando poner una estructura a la sociedad por ayuda de Francia, de Egipto, que eran letras francés, intentaban hacer de que podía llegar a ser un país que proponía una estructura sociológica, y lamentablemente Miguel invadió, Miguel arrasó, y Francia sufre muchísimo el poder intentarlo, y incentivo en estas horas a poder seguir adelante con la estructura social al margen de todo lo que ha pasado con los 844. Un crecimiento, una permanencia, ese es el objetivo de Facebook, ese es el objetivo de las demás empresas sociales. Es un dispositivo apto para servir a la rentabilidad y a la expansión, así como la dignificación del hombre, y por ese medio servir al país local, al país nacional, al subcontinente, al continente, sin aspectos políticos, entendiendo que la ciencia política ha quebrado. Facebook principalmente nace el pensamiento de Marx diciendo: tengo entendido de que vos nunca estudiarías ciencias políticas. Correcto, le dije. A los pocos meses vino: tengo entendido que las fuerzas federales son las más hostiles hacia tu papá y hacia tu proceder. Correcto. El propósito de la industria privada es un crecimiento, una rentabilidad que no tiene que ver con política, sino que tiene que ver con una industria legal que se mueve a lo largo del país y de otros lugares del mundo de manera global, que significa algo muy pero muy delicado, entendiendo que no hay ya chance o posibilidad de relación con las fuerzas de Miguel y Lucifer. La solución correcta está en un debido punto intermedio que conjuga el lucro con el apoyo al progreso de la organización y con la distribución equitativa de las remuneraciones, que es lo que ha fallado esta empresa a lo largo de los años, y posteriormente se llega a este punto donde hay que abordar aquel lugar para poner las cosas en orden. Estos conceptos son inseparables y constituyen además la razón de ser de la organización empresaria. Tanto mi padre como mi abuela, mi madre, fueron personas que intentaron siempre tener en orden recibos de sueldo, cuentas propias, en las cuales se puede verificar que siempre sufrieron sustitución, obstrucción, uso, abuso, pero en mi entorno empresarial de mi hogar siempre existía el intento de mantener en orden un sistema de salario, un sistema de vacaciones, un sistema de remuneración, donde la empresa pueda demostrar que es totalmente diferente al uso y abuso nacional que conciernen principalmente a los seres humanos. Algunas definiciones en lo que concierne a la empresa como industria. Roland Caude, de Organization of Methodology, en inglés, está en francés escrito ese libro, dice que es un conjunto de actividades humanas colectivas organizadas con el fin de producir bienes y rendir beneficios. No olvidemos estos conceptos para los que estamos administrando allí Facebook en Palo Alto, y los que están en otras subsidiarias intentan hacer las cosas bien. Nos interesan
utilicen las redes sociales para publicidad, nos interesa para que se autorrelacionen, nos interesan para que se den a conocer, nos interesa para que tengan cuenta propia, nos interesan, empezando y entendiendo de que son demasiados los que no les interesa que suceda eso. Haurut dicen, es un sistema de equilibrio de poderes y de consentimientos construido alrededor de una idea. Equilibrio de poderes y de consentimientos. A lo largo del 2013, 2014, 2015, desde allá me llegaban las noticias desde la República de California. Brachetti 500.000, Brachetti 1.000.000, Brachetti 1.000.000.000, Brachetti 2 billones de personas. Y vino Mark Zuckerberg a través de plataforma una vez y no lo podemos creer. Creemos que vamos a llegar a los más de 700.000.000.000 de personas en el mundo con la industria. Y fue algo realmente maravilloso donde nunca imaginé exponer las fibras más íntimas de los enemigos, sino que mientras iba intentando hacer esa estructura en el timeline, había universos enteros que ya habían decidido de que el planeta Tierra estaba condenado y de que no era posible mantener ningún tipo de estructura natural, humana, digital. Y hubo que romper ese concepto y hubo que enfrentar a los que tenían oprimidas a las sociedades civiles naturales. El equilibrio de poderes y el consentimiento con otros humanos va logrando lentamente una credibilidad en la mayoría de las personas en el exterior. Ripper dice, la empresa es un hecho. Este concepto nace en la mente de que Lucas era un investigador y que todos habíamos pensado que Hechos de los Apóstoles era un libro de Lucas, un médico investigador. Hay que refundir ese pensamiento en el mundo entero y tener la plena seguridad que la empresa es un hecho, porque es research, significa investigación. La industria Facebook está hecha para la investigación científica de todas las ciencias que conciernen a las facultades universitarias del mundo. Y lamentablemente no es posible incluir a sistemas como los Advent, que han demostrado ser hostiles hacia América e ignomínicos en el contexto de los sistemas nacionales e internacionales en América y en el mundo. Garrigues dice, las teorías patrimoniales de la empresa coinciden a esta como un conjunto de derechos y obligaciones sometidos a un tratamiento judicial unitario. Quiere decir que como empresa nosotros no podemos desprendernos de qué dice mi mejor jueza humana en República de California. ¿Qué dijeron acá los tribunales de Nerón que se han declarado casi en semiquiebra, pero siguen intentando sacar adelante la judicialidad natural nacional? ¿Qué dice allá aquel tribunal en el exterior, en una universidad privada que están estudiando la cuenta? Y a partir de ahí, la industria social va buscando qué es lo mejor, no para justificar lo peor, sino para correr lo peor y seguir siendo lo mejor en el mundo sin poderes como los Advent, los Adventum, los Templarium, los Advocatus, etc. Herbert Simon dice en El comportamiento administrativo, son libros, frases de resúmenes de libros administrativos que conciernen a la empresa. Se explaya en lo que consisten los elementos de una industria comunicacional. Dice, el vocablo organización se refiere al complejo diseño de las comunicaciones y las demás relaciones
existentes entre un grupo de seres humanos. O sea, quiere decir que no hay mayor industria, no hay mayor eh, ¿cómo explicarlo? Desafío que una industria digital en el contexto del diseño de las comunicaciones. Se me ocurrió un lugar donde tenga comentarios, se me ocurrió un lugar donde pueda, dijo Mark Zuckerberg, los judíos allá iban al muro y vos no sos judío, pero bueno, no lo sos, pero lo serías o lo fuiste o no. Entonces se me ocurrió el muro, dijo Mark Zuckerberg, le dije, perfecto, y abajo puedo ponerlo, y abajo en los comentarios, y después fue viendo de mi mente como un lugar para el álbum, un lugar para las carpetas, un lugar para... Y fue armando de manera digital mi pensamiento. Esa complejidad, ese diseño, debe estar interrelacionado con grupos humanos, con seres humanos, que llevan a cabo estructuras sociales para el mantenimiento del sistema verbal. En síntesis, y en breve, 18 minutos, el objeto final de la empresa es producir riquezas. Esas riquezas no que consumen a los humanos, sino esas riquezas que son de beneficio para todo aquel usuario que sueña en la libertad digital, dentro de sus países, dentro de sus continentes, naturalmente en forma proporcional en base al riesgo de que sepan cómo soy en otro lado. Es la capacidad individual de poder demostrarlo, a la vez invertido en los factores condicionantes que tienen que ver más allá de cada frontera. Ojalá que podamos llevar adelante Facebook. Ojalá que pueda hacerme presente en el lugar. Animo a todos los que han enfrentado indirectamente guerras por llegar a otros lugares del mundo con una verdad tan pero tan profunda, teológica, financiera, de especies, de fronteras, de tierras, que finalmente cuando uno quiere descansar y cerrar y decir por el momento ya no, incentivo a seguir manteniendo las líneas industriales para poder mantener la legalidad no solo en la naturalidad de América, sino también en la naturalidad del mundo. Dios bendiga a los continentes que Él ha creado.